Bienvenida a Cuidado Salvaje, tu espacio para comprender la experiencia humana y para poder poner en palabras ese cansancio interno que muchas mujeres sentimos cuando por fuera nuestra vida aparentemente funciona bien, pero por dentro sentimos ese desgaste emocional. Este no es un podcast para motivarte, ni para arreglarte, ni mucho menos para decirte que tienes que poder con todo. Eso que te pasa no se resuelve con más esfuerzo, sino con más comprensión. Si estás cansada de las típicas frases bonitas y motivadoras, de empujarte o de sentir que algo falla en ti, sin saber exactamente qué es, este espacio es para escuchar despacito, para pensar con claridad y dejar de pelearte contigo misma. Si todo esto te resuena, este es tu podcast. Empezamos. Hay momentos en los que piensas que no te reconoces, que esa no eres tú, ¿verdad? Que te haces la pregunta de por qué he reaccionado así ante una situación. Y a partir de ahí aparece un hilo de conversación interna dentro de ti que siempre suele ir al camino de la dureza, ¿no? Y de llegar a la conclusión de que algo te pasa, de que algo está mal en ti. Desde la perspectiva del entendimiento de los psicoprincipios de la mente humana, em, nosotros vemos algo que quizás tú hoy no estás viendo, ¿no? Que tú hoy piensas que hay algo mal en ti y los psicoprincipios te apuntan a que sepas que en esos momentos lo que ocurre es que te confundes con tu propia mente. Tú no eres tu mente, vives dentro de ella. Entonces, hacer esta distinción, cuando tú lo entiendes de verdad, esto cambia muchísimas cosas. Porque realmente no eres lo que estás pensando, no eres lo que estás sintiendo, ni tampoco eres esa historia que aparece en tu cabeza en un momento determinado. Pero que tu experiencia de vida sí, que está pasando a través de la mente. Y por eso parece tan real, ¿no? Entonces, al final la mente es el medio, es el canal, es ese lugar donde tú interpretas todo lo que te está ocurriendo. Entonces, el tema es cuando aparece y confundimos el instrumento que nos ayuda a tener la experiencia de vida con nuestra propia identidad. Entonces, cuando creemos que lo que la mente produce en un momento determinado somos nosotras, pues evidentemente todo lo que pase por nuestra mente, pues vamos a creer que es la verdad de lo que nos está ocurriendo. Entonces, seguro que has vivido situaciones donde has estado cansada o muy cargada emocionalmente o has atravesado algún momento de depresión, ¿no? Eso no, nos pasa muy a menudo. Entonces, aparecen esos pensamientos que son más duros contigo, ¿no? Que son muy rápidos, muy, muy extremos. Y en ese estado, cuando estás justo en ese estado donde esos pensamientos están duros, te están presionando más, ¿no? Y vos estás emocionalmente cargada, pues se dicen cosas, ¿no? Dices cosas, haces cosas que más tarde, cuando todo se ha calmado, pues te das cuenta de que se te ha ido de las manos, de que no encaja contigo. Y entonces, claro, ahí es cuando piensas, pues es que no sé lo que me pasa, es que esa no soy yo, la he cagado, ¿no? Yo no debería haber dicho eso, no debería haber hecho eso. Y ahí es cuando empieza ese proceso, ¿no? De autoacusarnos, de culparnos, de darnos palo a nosotras mismas. Pero desde esta mirada que yo te propongo aquí, ¿no? Y que te estoy señalando episodio tras episodio, lo que quiero que veas es que tú no es que fueras incoherente en ese momento, sino que tu mente tomó el mando. Porque cuando
hay mucho cansancio, cuando hay miedo, cuando hay estrés, cuando hay esa emoción tan alta, nuestra mente se acelera mucho. Y cuando esa mente está tan acelerada, pues al final es súper fácil identificarse con todo lo que aparece dentro de ella. Y esto es así porque así es el funcionamiento humano, ¿no? No es porque tú seas una persona que haya sufrido mucho y por eso ha quedado débil o porque tú no sepas gestionarte emocionalmente. Es que ese es el funcionamiento que todo ser humano tiene. Y justamente en esos momentos donde está tan alta la emoción, donde hay ese cansancio, ese miedo, ese estrés y esa mente tan acelerada, pues no ves el pensamiento como un pensamiento, lo ves como la verdad, la única verdad que estás experimentando dentro de ti. Entonces, claro, desde ahí reaccionas, porque tú no ves la emoción como una emoción, solo ves la realidad de lo que te está pasando, de esa lectura que tu mente ha hecho de ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente cuando tu estado mental cambia, cuando ya no estás interpretando de esa manera, vuelve tu claridad mental. Y claro, ahí veíamos un poco en el episodio anterior, ¿no? De que llegan los arrepentimientos y llega esa frase de, yo no soy así, yo normalmente no soy así. Y créeme que yo te creo y que eso es verdad, porque eso no era tu identidad, eso era un estado mental. El tema es que aquí hay esa confusión súper extendida y que está generando muchísimo sufrimiento en el ser humano. Y es que confundimos nuestro contenido mental con quienes somos realmente. Entonces, claro, cuando pasa por tu cabeza esos tipos de pensamiento de soy insegura, soy demasiado sensible, es que soy muy intensa, es que yo soy así, pues evidentemente nos estamos definiendo con esos pensamientos y creyendo que como esos pensamientos pasan por nuestras cabezas, así somos. Pero nuevamente te digo que desde la perspectiva de los psicoprincipios, esto no funciona así. Porque si en tu cabeza, ¿no? O tú te estás definiendo por no eres una persona segura, o sea, que te sientes insegura, lo que los psicoprincipios te dicen es que estás pensando desde un pensamiento de inseguridad. No eres débil, estás viviendo un momento de pensamiento que va en ese sentido de debilidad. Tú no eres excesiva ni eres intensa, sino que estás identificada con una emoción de intensidad que viene a través de un pensamiento de intensidad. Y la prueba de que todo eso que pasa por tu cabeza no es tu identidad es muy simple. Porque cuando tu pensamiento cambia, tu emoción cambia y tu manera de accionar cambia. Entonces, si esto pasa, no eras quien creías ser en ese momento, ¿verdad? Es el estado desde el que estabas viviendo justamente esa experiencia. Cuando trabajamos en nuestras formaciones, en los procesos que hacemos uno a uno, y puedes llegar a ver y ven esto con claridad, o sea, es sumamente liberador, porque deja de haber esa lucha con una misma, deja de haber esa necesidad de tener que estar corrigiéndote todo el tiempo y deja de haber esa sensación de
es que tengo que arreglarme porque no estoy bien, porque estoy mal. Y empieza a haber esa comprensión del ser humano, de lo que somos. Y empiezas a entender que bueno, que tenés una mente, que es tu herramienta para experimentar la vida que tienes y que esa mente se mueve y que tenemos estados emocionales que van cambiando constantemente y que aunque a ti te aparezcan esos estados emocionales, aunque te aparezcan esos pensamientos y todo te mueva por dentro, no quiere decir que todo lo que pienses y todo lo que sientas tiene que ser como creído como la única verdad, ¿no? Y muchas veces cuando yo explico esto, la primera reacción que surge es que es como, pero tú que me estás pidiendo, ¿no? Que me desconecte, que me anestesie, que me vuelva indiferente de lo que pienso, de lo que siento. Y no, es que no va por ahí el asunto. Va por algo mucho más profundo y es que entiendas que no tienes que definirte por cada estado mental que tú atraviesas. Porque esto te da espacio a que dejes de identificarte constantemente con todo lo que ocurre en tu mente. Y cuando tú no te identificas, pues van a seguir apareciendo pensamientos, van a seguir apareciendo emociones. Eso no va a cambiar, ni tampoco va a cambiar que te vas a seguir relacionando con ellos. Pero sí que te va a dar como un espacio interno donde vas a tener la oportunidad de tener menos urgencia a la hora de tener una reacción o una acción en ese momento, de tener menos dramatismo, ¿no? En cuanto a lo que sientes o a lo que estás viviendo. Y te da un espacio también para recuperarte antes cuando te caes, ¿no? En el espejismo de pensar que lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, eres tú. Y aquí la idea no es que lleves un control de tu mente y que gracias a ese control de tu mente vas a poder, digamos, no definirte por cada estado mental que atraviesas o por cada emoción o por cada pensamiento, sino que al ver que cómo está sucediendo esto, ya no te crees que todo lo que produce tu mente eres tú. Y la verdad que esto es clave para no sentir que, que cada estado mental te lleva a un pozo de sensaciones y de diálogo interior y de drama y de urgencia que vos no querés sentir. Porque si tú te fijas, muchas veces todos esos mensajes que se nos están dando desde el crecimiento personal y desde el, el tener una relación contigo misma diferente, es como que tienes que evitar sentir, ¿no? Como que tenés que hacer muy dura, muy fuerte y separarte. Y ser emocionalmente madura no es eso. No es no sentir, no es no pensar, no es estar siempre estable. Es que realmente eso no es real. Porque somos seres humanos viviendo una vida humana donde experimentamos un montón de emociones, sentimientos, fisicalidad, situaciones, y no las vamos a dejar de tener porque entiendas esto. Pero cuando entiendes esto y sabes muy bien quién eres y sabes muy bien cómo funciona tu herramienta para poder experimentar este mundo, que es tu mente, y sabes que tu mente se mueve, pues te da espacio para no perderte en cada pensamiento que tengas, para no definirte desde cada emoción, ¿no? Para no tener que castigarte por las reacciones o las acciones que tomes. Entonces, entender que hay un tú más amplio
que es el que atraviesa esos estados, esos pensamientos, esas emociones. Y cuando esto se empieza a ver, pues es como que te da espacio para relajarte, para que pues no tengas que estar en ese estado de hipervigilancia constante de lo que piensas, de lo que sientes, para que no tengas que estar constantemente analizando todo lo que te ocurre en la vida y sobre todo para no tener que estar demostrándote ni demostrándoles a los demás que eres una persona equilibrada, que no pierde, ¿sabes?, el control, que controla todo, que ya está bien. Es como que esto te da la oportunidad de habitarte desde un lugar muchísimo más sólido. Y sólido no quiere decir que sea perfecto, pero sí que quiere decir que va a ser mucho más verdadero contigo. Entonces quiero dejarte, para terminar, con un pequeño espacio de indagación y invitarte a que observes tu propia vida con muchísima curiosidad y te hagas preguntas como, ¿en qué momentos de tu día a día, de tu vida, pues te has solido confundir mucho más con tu mente, ¿no? Creyéndote lo que te dice tu mente. ¿Cómo estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estaba pasando? Y empezar a darte cuenta, ¿no? De lo que sucede ahí. También que pienses sobre esas historias que tú tiendes a creer sobre ti, sobre todo en esos momentos donde estás muy cansada o estás emocionalmente cargada. Y también, ¿no?, que cuando ya has pasado ese umbral de haberte autosecuestrado con tus pensamientos, tus emociones, con todo eso, ¿no? Y todo eso ya no está presente. ¿Quién eres tú? Y todo esto te lo digo no para que lo tengas que responder ahora mismo, sino para que las dejes como algo abierto para empezar a mirar. Porque cuando ves que tú no eres tu mente, pero que tu experiencia de vida sí que pasa por ella, pues te da espacio a vivir internamente tu vida con mayor satisfacción, con mayor relajación, si cabe también decir, con mayor dignidad interna emocional. Y desde ahí, pues das espacio también a que las cosas que se tengan que recolocar se recoloquen solas y no tengas que ser tú la que tenga que estar controlando todo. Si sientes que este episodio ha tenido sentido para ti, te invito a seguir el podcast y también a valorarlo si te apetece. Y cómo no, a compartirlo con alguna mujer a la que creas que podría ayudarle a entenderse un poquito mejor. Y si el episodio de hoy te ha ayudado pues a mirarte con un poquito más de claridad, a dejar de exigirte por algo que nunca ha sido un fallo en ti, te invito a comentarlo. Nos seguimos escuchando en el próximo episodio.